¿Sabe qué es lo que Dios ama? Dios ama su cuerpo. Dios ama su cuerpo. Cuando nosotros amamos el cuerpo de Dios, estamos amando al Señor. Es como alguien que le diga a usted: yo lo amo a usted, pero no amo a su esposa. O yo la amo a usted, pero no amo a su esposo. Es algo raro, ¿no? No existe tal cosa. Al menos no es concebible, no es lógico. Todo aquel que ama a Dios va a amar su cuerpo. Va a amar la comunión del cuerpo. Va a amar. Y esto no significa que seamos infalibles, pero significa que ya no somos lo que éramos antes, sino que ahora somos en Cristo justicia de Dios. ¿Qué es lo que somos? Justicia de Dios en Cristo. Somos el pueblo en el cual Él puso su Espíritu Santo. Y estos domingos hemos venido viendo cómo opera y cómo trabaja el Espíritu. Muchas veces la vida del Espíritu suena como un misterio. Y no debería ser un misterio la vida del Espíritu. Ser un hombre espiritual, muchos lo reducen a el pastor es un hombre espiritual, pero nosotros no. Las ovejas somos personas comunes y corrientes. No, iglesia, no es así. Dios quiere que el pueblo de Él sea un pueblo de hombres y mujeres espirituales. Y estamos definiendo qué es ser espiritual. ¿Qué es ser un hombre espiritual? ¿Qué es ser una mujer espiritual? Un hombre espiritual es un hombre que pone su mirada no afuera, sino adentro. He tenido en las semanas anteriores, me he reunido con varios jóvenes a solas. Y algo que siempre estoy preocupado es porque estos jóvenes varones, y solamente representa lo que está pasando en general en nuestro entorno, hay una tendencia a mirar y a observar lo que está sucediendo afuera. Padres, escúcheme, tus hijos están mirando hacia afuera. Y lo que están mirando hacia afuera los está definiendo, los está marcando. Aún como creyentes, incluso que podemos tener años de años en el Evangelio, nuestras vidas muchas veces, nuestra mirada se vuelca hacia afuera. Y de repente salimos el domingo bien animados, bien fortalecidos, pero el día lunes estamos en tristeza, estamos en depresión y nos preguntamos: pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y es porque es fácil para el pueblo del Señor distraerse, quitar la mirada de adentro y ponerla afuera. Entonces las circunstancias empiezan a definirnos. Los problemas, los afanes de la vida empiezan a definirnos. Porque ¿qué es lo que hemos hecho ahora en este tiempo? En esta hora y pico que llevamos de reunido aquí en el salón. Antes estuvimos en nuestras clases de discipulado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es volcar la mirada hacia adentro. ¿Qué es mirar hacia adentro? Mirar las realidades espirituales. Mire la presencia de Dios tan palpable, tan real. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hemos hecho en estos minutos? Hemos volcado nuestra mirada a ver la realidad espiritual, su salvación, su amor, su gracia. Es el ejercicio, el congregarnos es el ejercicio de que juntos miramos hacia adentro, hacia el Espíritu. Pero salimos de acá y entonces nuevamente nuestra mirada regresa a las realidades naturales. Entonces nuestra mirada regresa a la escasez. Nuestra mirada regresa a la rebelión de los hijos. Regresa a la inestabilidad de ese cónyuge, del matrimonio. ¿Por qué? Porque somos espirituales por momentos. Y un hombre espiritual no es espiritual por momentos. Un hombre espiritual es uno que no se detiene nunca de observar la realidad espiritual, la realidad interna, la realidad que nos habita. Es fácil distraerse. Hoy en día más que nunca es fácil distraernos. Entonces vuelcas tu mirada hacia lo que tiene el vecino. Y yo quiero eso que tiene el vecino. Y empezamos a codiciar en nuestro corazón y a desear en nuestro corazón. Y el joven que de repente está aquí sirviendo al Señor, de repente se siente consumido por los mismos deseos que tiene el entorno. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de lo que tiene, del tesoro, y la puso en el entorno.
el entorno de este sistema está hecho de una manera tal que podamos ser distraídos. Que tú inmediatamente, no hace falta que pasen 2 minutos de que termine este servicio y tu mirada se vuelca a lo natural. Pero Dios está despertando un pueblo por su poder que empiece a mirar al Espíritu todo el tiempo. Un pueblo que independientemente de lo que pase, seguimos mirando hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro, pastor? Porque la palabra dice que recibimos su Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es el único que escudriña lo profundo de Dios. Nadie más tiene acceso. Nadie más tiene entrada a lo profundo de Dios, solo el Espíritu de Dios. Nadie tiene entrada a la salvación, a los misterios de la salvación, sino solo Dios. Nadie más tiene entrada a las profundidades de las riquezas de Dios, solo el Espíritu de Dios. Y usted y yo recibimos nada más y nada menos que el Espíritu que escudriña todo lo de Dios. Ahora, todos aquí, si hemos creído verdaderamente en Cristo, tenemos al Espíritu. Sin embargo, aunque tengamos al Espíritu, no somos espirituales a menos que yo sea una persona que solamente vive con conciencia de lo que está dentro. Repito, todos los creyentes verdaderos tienen el Espíritu de Dios, pero no todos caminan como espirituales, sino que muchos caminan como naturales. ¿Qué lo define usted? Hoy dígale al Señor, estamos en este tiempo de oración, de clamor, adorando. Señor, revela qué es lo que me define. ¿La aprobación del hombre? ¿El temor del hombre? ¿Mi círculo de influencia? ¿Las personas que me rodean? ¿Qué es lo que me define? ¿La enfermedad? ¿El descalabro financiero? ¿Las deudas? ¿Qué es lo que nos define? Iglesia, Dios está llamando un pueblo, despertando un pueblo que solamente es definido por el Espíritu de verdad. Solo el Espíritu de verdad. Solo Él conoce lo de Dios y entonces Él nos lleva a conocer lo de Dios. La mejor y más grande noticia es que usted y yo tenemos acceso a lo profundo de Dios, a la vida de color de Dios, a la vida de bendición, a la vida de su gracia, a la vida de su poder sobre el pecado, sobre la enfermedad. Tenemos acceso a la vida de Dios plenamente revelada en medio nuestro por causa de su Espíritu, si es que yo me dejo enseñar por el Espíritu. Porque el que conoce todo lo de Dios nos va a enseñar lo de Dios si yo me dispongo. Y Dios quiere cada área de nuestra vida sea una evidencia, una manifestación de aquello. Tu familia, Dios quiere tu familia sea una manifestación del poder de Dios. Tus finanzas, tu salud, tu hogar, tu ministerio, todo Dios anhela que sea una evidencia y nos dio el recurso, su Espíritu. Dios no nos quiere esclavos del pecado. Maravillosamente el Espíritu que Él puso en nosotros se llama el Espíritu de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces Dios no nos quiere esclavos. Dios no nos quiere dominados. Él dice, te di mi Espíritu. Te di mi presencia. Y cuando tú le conoces, cuando tú vives para amarle y servirle, entonces Él se revela con su poder y se muestra. Yo quiero decirte algo y enseñarte algo. Conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios son sinónimos espirituales. Nuestro entendimiento espiritual es empezar a conocer los sinónimos de Dios, que no son los sinónimos naturales de la lengua española. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios es vivir para amarle.
Conocer a Dios es servirle. ¿Qué es servir a Dios? ¿Pararse acá adelante? No, está confundido. Eso no es servir a Dios. Servir a Dios es que mi vida vive para amarle. Servir a Dios es que mi vida vive para conocerle. Eso es servir a Dios. De hecho, son sinónimos espirituales. 3 acciones representan lo mismo. Servir a Dios no es tener una ocupación dentro de las actividades de la congregación. No, eso es un aspecto adicional de nuestro servicio verdadero. Es más, Romanos capítulo 12 dice: presenten sus vidas para conocer a Dios. Ese es el culto racional. Esa es la adoración lógica, racional. Mi vida conociéndole, mi vida amándole. Ese es el servicio a Dios. De hecho, conocer, servir, amar son sinónimos de adorar. Ahí le presento un cuarto sinónimo espiritual. Adorar no es cantar. Cantar es un aspecto adicional. Me gusta, y voy a tomar esta analogía que el año pasado recibimos en una enseñanza preciosa para jóvenes. Cuando usted es contratado en una empresa para trabajar, usted se le asigna un rol y una función para que lleve a cabo, digamos, por ejemplo, operador de maquinaria. ¿Okay? Usted va a operar maquinaria en esa fábrica. Ese es su trabajo. Ese es su servicio real. Ese es su empleo real. Esa es su ocupación real. Pero ¿qué tal si en algún momento el jefe viene y le dice: por favor, ¿me puedes traer una tacita de café? Entonces usted va y se acomida y trae la taza de café. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Llevar la taza de café es su trabajo? No, su trabajo es operar maquinaria. Pero ese llevar la taza de café fue un aspecto adicional de su trabajo. Bueno, cuando yo me paro aquí a predicar, ese no es mi servicio real. Ese es un aspecto adicional de mi trabajo real. Cuando estos chicos hermosos vienen y tocan los instrumentos, ¿ese es su trabajo real? No es su trabajo real ese. Ese es solamente un aspecto adicional de su vida. El trabajo real de cada uno de nosotros es conocerle, amarle, vivir para Él. Ese es nuestro trabajo de vida, iglesia. Y entender aquello es la clave del éxito. Caso contrario, seré arrastrado por lo que me rodea. Entonces vienen las circunstancias son inestables, van y vienen. Y cuando yo no soy un hombre espiritual, un hombre que no vive para conocerle, amarle y servirle, entonces vienen las cosas y soy tentado por ellas y yo caigo fácilmente en ellas. Porque mi mirada está hacia afuera y no hacia adentro. ¿Qué significa ser espirituales? Ser hombres y mujeres del Espíritu es vivir para entender nuestra unión a Cristo. Hay un solo tema, un solo propósito, un solo objetivo en la vida. ¿Tenemos que conocer doctrinas? No, ese no es el objetivo principal, conocer doctrinas. ¿Tenemos que conocer enseñanzas? No, ese es el motivo principal. El motivo, el tema es solo uno. Y es que fuimos unidos a Cristo. Y entonces la vida consiste de ahora en adelante en descubrir que ya estoy unido a Cristo. Descubrir que ahora soy uno con Él en mi espíritu. La vida es esa, descubrir que fui, entender, comprender que estoy unido a Él. ¿Sabes qué es la vida? Que Él no nos dejó en nuestros delitos y pecados, que Él nos dio a Cristo para ser unidos a Él. Fuimos unidos. Es un hecho espiritual. Dios está unido a mí. Yo estoy unido a Él. Él puso su espíritu en mí. Él puso su presencia en mí por su pura gracia.
No hicimos nada para merecerlo. Lo único que hicimos fue creer, responder en fe de que esa unidad es la vida. Estar unido a Cristo es el tesoro. Habla de tesoros terrenales, conversa todos los tesoros, proyectos, emprendimientos, planes, negocios, empresas. Habla todo lo que quieras hablar de eso. Todos esos tesoros no le llegan ni a los tobillos al tesoro de que fuimos unidos a Cristo. Fuimos unidos a Él, y esa es la vida. Eso es vivir. Iglesia amada, y mañana lunes, ¿para qué estoy, Señor? Me despierto un nuevo día, ¿para qué? Para comprender, entender, descubrir que estoy unido a ti. ¿De qué se trata el martes? Descubrir, comprender y entender que estoy unido a ti. ¿Para qué se presentan todas las situaciones de la vida? Es Dios dándote ejemplos prácticos, aplicaciones prácticas, para que en medio de esas circunstancias descubras que estás unido a Cristo. Esa enfermedad no es para muerte, es para que descubras que estás unido a Cristo. Juan 9 nos habla el relato de un hombre que está ciego de nacimiento. Y la pregunta es un poco extraña la que le hacen los discípulos a Jesús. Señor, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No vamos a entrar a Juan 9 hoy, pero fíjese, hasta un poco extraña es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, porque dicen, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? Pero si no había nacido, ¿cómo había pecado? Pero Jesús va más allá y les dice, miren, no se trata de que este pecó, que aquel pecó. Se trata de que esta enfermedad es para que en él sea vista la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Aquí hay un principio fundamental. Nosotros le traemos problemas a Dios y queremos que Dios nos arregle problemas. Y Dios te dice, no, esta circunstancia la permito para que tú descubras que estás unido a mí. Esta circunstancia es para que tú descubras qué es vivir. Vida es yo he vencido al mundo. Vida es yo he vencido al sistema. El sistema se prepara para una debacle. Todos los pronósticos financieros y económicos hablan de una recesión. De hecho, ya se está viviendo la recesión. Estados Unidos está en recesión económica y es la moneda más fuerte. El euro, que se suponía que era una de las monedas más fuertes, ya ahorita ha decaído. El dólar está encima del euro. Siempre fue el euro más arriba que el dólar, y ahorita el dólar está encima del euro. Ahora, todo ese colapso se viene. Todas esas cosas van a suceder, suceden, están sucediendo. Pero ¿sabes qué? Nosotros vivimos porque no se nos ha quitado la vida. La vida es que estamos unidos a Cristo. Y pase lo que pase, si yo soy espiritual, si mi mirada es hacia adentro y no hacia afuera, vamos a estar bien. Vienen más pandemias, porque al anticristo le interesa controlar. Al anticristo le interesa dominar, poder, control. Es el mismo espíritu del Edén. Siempre ha sido así. Pero iglesia, mayor es el que está en nosotros que el anticristo que está en el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para los tiempos que se vienen? Ser hombres y mujeres hacia adentro, hacia el Espíritu. Romanos 7:4, por favor, veamos esto de aquí, descubramos juntos este pasaje. Romanos 7:4.
En los 3 primeros versículos el apóstol Pablo ha explicado que la mujer está casada a su marido mientras su marido vive. No hay nada que rompa ese estado de unión a su marido mientras ella vive. Pero una vez muerto el marido, la mujer queda libre. La palabra. Pablo utiliza eso como una analogía. Entremos al versículo 4, por favor, para que entendamos lo siguiente. Por tanto, hermanos míos, también, diga conmigo, también, a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Esto es glorioso y se lo voy a explicar. Se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro. Nosotros teníamos un esposo. Nacimos casados con un esposo. ¿Cuál es ese esposo? El efecto negativo de la ley. Pastor, ¿me puede explicar eso? Estábamos casados con el efecto negativo de la ley. La ley produce un efecto negativo en el hombre pecador. ¿Cuál es ese efecto negativo? Lo bueno de Dios se convierte en ocasión para pecar. El mandamiento que dice no tengas otros dioses, en el pecador ese mandamiento produce un efecto negativo. Queremos y amamos otros dioses aparte de Él. Queremos hacer lo malo, queremos hacer lo que es contrario a Dios. Queremos hacer nuestra voluntad, amamos nuestros criterios, amamos nuestros razonamientos. ¿Qué es eso? Estar casados con la ley. Estábamos casados con la ley. Ahora, ¿qué dice el principio de Dios? Mientras está vivo el marido, la esposa sigue unida a ese marido. Pero ¿sabes qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús le dio muerte a esa relación. Nos hizo morir a esa unión, a ese efecto negativo de la ley en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Y esa es la buena noticia, que tú ya no estás casado con la ley. Tú ya no estás casado con el efecto negativo que te hace ver lo de Dios como gravoso, que cansado, que aburrido, que no. Ya no estás unido, dice, porque fuimos muertos para que seamos unidos a otro. Pregúntele a su hermano, ¿quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? Sigamos leyendo. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos. ¿A quién se te unió ahora? A aquel que resucitó de entre los muertos. Se te unió al Cristo resucitado. Se nos unió al Cristo resucitado. ¿Para qué? Para que vivamos 20 años de sufrimiento, 30 años de maldición, 40 años de una vida seca, estéril. No. ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Se te hizo morir a la ley. Se te unió a aquel que resucitó de entre los muertos para que tú lleves fruto para Dios. Iglesia, yo sé que me van entendiendo poco a poco. Explíqueme usted, y ahora usted me va a contestar. ¿Cómo es que yo llevo fruto para Dios? Según este pasaje que acabamos de leer. A mí me gusta explicar las cosas y que usted aprenda a hacer el ejercicio de interpretar la palabra. Porque la interpretación no es exclusivamente del pastor. La interpretación es del Espíritu que nos enseña. Según este pasaje, ¿qué es o cómo yo voy a llevar fruto para Dios? Cuando yo comprendo, ¿qué cosa? Que fui unido a aquel que resucitó.
¿Qué es lo que necesitamos para llevar fruto? ¿Cuántos quieren fruto de matrimonio? ¿Cuántos quieren fruto de un hogar radiante? ¿Cuántos quieren fruto de una vida que sirve a los propósitos de Dios? ¿Cuántos quieren fruto de ministerio? ¿Cuántos anhelan ver la victoria de Dios en cada área de sus vidas? ¿Cuántos quieren conquistar el pecado? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos luchar contra ninguna de esas cosas. Necesitamos vernos unidos a Cristo. La semana pasada, cuando hablamos del matrimonio, el Señor nos explicaba: yo no necesito pelear con el esposo, yo no necesito pelear con la esposa. Lo que sí necesito es ser un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu. Y entonces el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios comienza entonces a hacer la obra en el cónyuge, a hacer la obra en los hijos. Iglesia, porque dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, mira, ese era el estado anterior. Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, no es que la ley es mala, pero en el pecador la ley despertaba pasiones pecaminosas. ¿Qué pasaba con esas pasiones? Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Esa es nuestra antigua unión. En la carne despierta pasiones pecaminosas. Ahora, el verdadero creyente peca no porque sigue atado a la maldición de la ley. Y esto es lo tremendo aquí, iglesia. Abra sus oídos para entender esta palabra. El creyente verdadero peca, pero no porque sigue atado a la ley, a la maldición de la ley. ¿Sabe por qué peca? Porque no permanece considerando su unidad con Cristo, su unión con Cristo. ¿Sabe por qué tenemos años en la iglesia y aún muchos están derrotados? ¿Saben por qué? Porque no consideran su unión con Cristo. ¿Sabe por qué entre muchos hay celos y amarguras y envidias y peleas? Porque no se ven unidos a Cristo. ¿Sabe por qué el esposo y la esposa no logran comprenderse? Porque no se ven unidos a Cristo. Es así de sencillo. Porque cuando yo considero mi unidad con Cristo, voy a llevar fruto para Dios. Fuimos muertos a la ley para ser unidos al que resucitó, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios, una vida de fruto. A eso nos llamó el Señor. Las caídas del verdadero creyente son por causa, ¿está preparado? No me pegue, por favor. No se enoje conmigo. Las caídas del verdadero creyente son por causa de negligencia y ociosidad para disciplinarse en conocer la vida que ya recibió. ¿Por qué peca el verdadero creyente? Por ocioso y por negligente. Porque la vida que considera su unión con Cristo es entonces una vida que lleva fruto para Dios. ¿Por qué estamos metidos en problemas siendo creyentes? ¿Sabes por qué? Por ociosos y por negligentes. Porque no es que no seamos diligentes, somos diligentes. Pero ¿sabe para qué? Para considerar lo que pasa en el mundo. Somos diligentes para conocer las noticias. O somos diligentes para ver cuál es la tendencia. Somos diligentes para conocer tantas cosas. Somos diligentes para buscar mecanismos para salirnos con las nuestras. Para eso somos diligentes, pero no somos diligentes para considerar nuestra unión con Cristo. Hoy te levantaste desde mañana. Te pregunto, ¿te viste unido a Cristo? ¿Te viste que fuiste unido a aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que lleves fruto para Dios? Iglesia, para eso existimos. Ese es vivir. Recuerda, no es por culpa de Dios. Dios me tiene así. Hay gente que habla así. Es que Dios quiere que viva así. No, tu negligencia y tu ociosidad
para entender tu unión con Cristo es la que te tiene así. Es que el diablo, oiga, algo me pasa aquí adentro cuando yo escucho el diablo me ha puesto y el diablo, yo digo, de verdad, me coge un enojo santo. Porque el diablo, escúcheme hermano, el diablo es un derrotado. El diablo es un vencido. Pero ¿por qué vemos al diablo en todas partes? Vemos al diablo en todas partes. El diablo es más omnipresente que Dios. El diablo, Satanás, este enemigo lo que me hizo. Este enemigo me presentó. No es el enemigo, no es el diablo. Eres tú, ocioso. El diablo es un derrotado. Colosenses 2 los avergonzó públicamente Cristo a Satanás y sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz, anulando el acta de los decretos que pesaba en contra nuestra. ¿Qué significa? Que el diablo entonces ya no tiene ningún rol que jugar. Sí, el rol que tú le das, la puerta que tú abres. Iglesia amada, por eso el llamado es, ¿cuál es el llamado de estos mensajes? ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Dios está despertando un pueblo disciplinado a ver su riqueza espiritual. Ese es el mensaje. Aquí podríamos terminar el mensaje y dejarlo allí. El llamado que Dios está haciendo, Dios está despertando un pueblo disciplinado, diligente, no a contemplar las realidades naturales, sino a contemplar las realidades espirituales. Fuimos unidos al resucitado. Eso es lo que necesitamos. La iglesia es poderosa por causa de su unidad con Cristo. La iglesia es radiante por causa de su unidad con Cristo. La iglesia es victoriosa. La iglesia es el gobierno de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque fuimos unidos a Él. Y cada día mi victoria está garantizada si yo medito y considero mi unión con Cristo. La victoria está garantizada. La victoria está asegurada. Para eso fuimos unidos, para conocerlo, para comprenderlo, para disciplinarme. Ahora aquí también quiero aclarar esto: ningún esfuerzo nuestro por mejorarnos con nuestras mejores motivaciones, y recurrimos a tantas estrategias y tantas cosas que tienen su lugar probablemente por allí. Pero recurrimos a nuestras mejores motivaciones, a nuestras mejores intenciones, nuestros mejores recursos para producir una vida de fruto. Pero yo quiero decirle que ningún esfuerzo, ningún recurso nuestro, ninguna motivación, ninguna intención realmente nos va a producir fruto. Ninguna. Usted puede programarse neurolingüísticamente todo lo que quiera, pero déjeme decirle, si usted no considera su unión con Cristo, no vencerá. Usted puede asistir al psicólogo todos los días. Los psiquiatras y psicólogos hoy están felices porque tienen sus negocios asegurados con tanta gente natural que no considera la unión con Cristo. Porque ningún esfuerzo va a producir cambio verdadero, fruto para Dios. Solamente cuando yo considero mi unidad con Cristo. Es más, yo quiero decirle que cuando usamos nuestros propios recursos, sabiduría humana, mi afán, mi ansiedad, hay muchos creyentes que solo se los ve afanados y ansiosos. Y la vida de unión con Cristo es una vida de descanso. Es una vida de reposo. No significa que estamos sin trabajar. Estamos sudados por fuera, pero en el espíritu estamos reposados. Estamos descansando. ¿Por qué? Porque mi seguridad
no es el sistema. Mi seguridad no es el pronóstico económico. Mi seguridad no es lo que vaya a pasar. Mi seguridad no está en el presidente, en el sistema político. Yo espero que usted, con todo lo que nos ha pasado como nación, finalmente haya quitado su esperanza del sistema político. Puede venir el que sea, pararse Raimundo, el mejor presidente del mundo, y las cosas no van a mejorar. A menos que nos volvamos hombres espirituales. A menos que en Ecuador se levante una iglesia verdaderamente espiritual. Tenemos una iglesia más enfocada en el sistema, en las circunstancias. Una iglesia que vino la pandemia y los definió. No, amados, nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del cielo y caminamos como gente del cielo sobre la tierra. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Iglesia, hemos quedado libres de la ley. ¿Cuántos celebran eso? Libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Morimos a lo que nos ataba. ¿Sabe qué era la ley? Era un peso que nos ataba hacia abajo. La palabra atar allí es la palabra que nos impulsaba hacia abajo, a una vida terrenal, a una vida de derrota. Morimos, es decir, Cristo se encargó de cortar ese vínculo. Cristo cortó esa cadena que nos ataba y que nos impulsaba hacia abajo. Hemos quedado libres de la ley, libre a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. ¿Para qué fuimos salvados? Para servir en la novedad del Espíritu. Y no, diga conmigo, no en el arcaísmo de la letra. ¿Para qué fuimos salvados? Para servir a la novedad del Espíritu. ¿Qué fue lo que la obra de Cristo conquistó? Nos liberó de esa naturaleza esclava que nos ataba, que nos hundía, que nos hacía terrenales, para que ahora sirvamos a lo nuevo del Espíritu. Es la palabra kainotes. Es una naturaleza nueva, es una sustancia fresca, una esencia nunca antes vista. Tú fuiste rescatado y salvado para una sustancia fresca, la vida del Espíritu. Ya fuimos muertos a lo que nos ataba, a lo que nos impulsaba hacia la tierra, y ahora vivimos a la novedad del Espíritu, a lo nuevo del Espíritu. Hermano amado, en Cristo hemos recibido el poder para servir a lo nuevo. Pero lo contrario es vivir para el arcaísmo de la letra. ¿Qué es eso del arcaísmo de la letra? Arcaísmo es la palabra antigüedad. Ya no vivimos para lo antiguo, para la naturaleza incapaz, esclava de mandamientos que solo producen el efecto negativo, que producen aversión, que producen rechazo hacia los mandamientos. Yo quiero decirte, tú puedes intentar darle muchos mandamientos a una persona para que cambie, pero hasta que esa persona no se vea unida al Espíritu en la obra que Cristo hizo, todo intento para que esa persona obedezca será estéril, sin fruto. Tú puedes darle mandamientos y mandamientos y mandamientos, y ninguna de esas cosas harán que la persona cambie. ¿Son necesarios los mandamientos? Sí. Porque el mandamiento nos deja sin excusa. Los mandamientos nos muestran, somos responsables de haber violado su ley. Pero el mandamiento no tiene el poder para cambiar a nadie. Solamente el Espíritu de Dios. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Hay mucha gente que está peleando por cosas como comida o bebida. Pero la palabra nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué significa esto? El reino de Dios no son cosas que entran desde afuera hacia adentro. ¿Qué es el reino de Dios? Continúa allí, dice,
¿Qué es? Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? No son cosas que entran desde afuera, son cosas que se manifiestan desde adentro. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Son realidades que fluyen desde adentro. Yo quiero hablar por un momento a los padres acerca de la crianza de sus hijos. El padre que es espiritual entiende que Dios le ha hecho un llamado para con sus hijos. Dios le ha hecho un llamado. El padre que es natural ni se da por enterado que Dios le hace un llamado para con sus hijos. Entonces, el que es espiritual entiende lo siguiente: tu principal responsabilidad como padre no es simplemente ser proveedor, cuidar, proteger. No. Tu principal responsabilidad como padre es ser un hombre espiritual. ¿Cuál es tu principal responsabilidad como padre? ¿Cursos? ¿Seminarios para padres? ¿Escuelas para padres? Todas esas cosas tienen su lugar, son necesarias. Tu principal responsabilidad es ser un hombre espiritual, ser una mujer espiritual. Porque un padre con enfoque natural va a luchar con sus propios recursos. ¿Qué es lo que diferencia al padre espiritual del padre natural? El natural quiere con sus propios recursos lograr que sus hijos se levanten. Hay otros padres que ni siquiera se encargan de sus hijos. Los incluye a los dos. Tanto los que quieren hacer algo por sus hijos con sus propios recursos, como los que se desentienden de sus hijos. Ambos están mal. Y el uno, sobre todo, porque lo hace con sus propios recursos. Hay muchos padres que simplemente creen que cumplen con traer provisión económica a la casa. Pero un padre con un enfoque espiritual es uno que disfruta conocer la vida de Dios. El padre espiritual, el padre con enfoque espiritual, observa cómo Dios lo toma de la mano y cómo Dios mismo es el que trabaja con el corazón de sus hijos. El padre con enfoque espiritual se vuelve un instrumento que Dios usará para trabajar con esos hijos. Un padre con enfoque espiritual produce un hogar espiritual, donde las prioridades giran alrededor de conocer a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, donde cada actividad de la familia se vuelve una oportunidad para conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su evangelio. Ese es un padre con enfoque espiritual. No es simplemente, yo cumplo con traer el pan a la casa. No, mi querido hermano. El padre con enfoque espiritual es aquel que se encarga de primero de sí mismo, de ser un hombre espiritual. Un hombre que no es definido por la circunstancia, es un hombre que es definido: yo fui unido a Cristo. Yo soy uno con Cristo. Mi Salvador me amó. Mi Salvador me cambió. Mi Salvador me ha dado una esperanza segura. Ese padre segurísimo va a afectar a esos hijos para bien. Va a influenciar a esos hijos. A veces creemos que el problema son los hijos. No. El problema eres tú. Por ser natural. El natural, vuelvo y repito para que quede claro, quiere hacer las cosas con sus propios recursos, no depende del Espíritu de Dios. El trabajo con nuestros hijos consiste en llevarlos a comprender que el pecado les heredó una naturaleza corrompida. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a mostrarles a mis hijos el evangelio. Muchos padres idealizan a sus hijos. Ay, mi hijo es un angelito. No, su hijo no es un angelito. Su hijo tiene una naturaleza corrompida, depravadamente, completamente depravada por el pecado. Que no llega al extremo de hacer lo peor que nos imaginamos del pecado, es porque Dios lo detiene. Pero cada niño, usted los ve a los bebitos, qué bonitos son los bebitos, ¿no? Bueno, ahí está la semilla del pecado.
Ahí está la naturaleza depravada del pecado. ¿Y cuál es el trabajo de un padre con enfoque espiritual? Enseñarle a ese hijo que él heredó una naturaleza corrompida por el pecado. Ese padre va a trabajar, ¿para qué? Para mostrarle que Dios hizo posible en su Hijo Jesucristo un nuevo hombre que no es rebelde, que no es desobediente, un nuevo hombre que vive para agradar a Dios, y que todo aquel que confía en Él, hijo, si tú confías en Él, hija, si tú confías en Él, si tú confías que fuiste unido a Cristo, si tú confías, hijito, que fuiste injertado al nuevo hombre, entonces tú serás vencedor. Debemos explicarles y mostrarles con nuestra vida que nosotros mismos nos deleitamos en ese nuevo hombre, que es esa nueva creación vencedora sobre el sistema de este mundo. Hay muchos hijos que crecen con un entendimiento del mundo y aman al mundo por causa de padres que aman al mundo. Si tú amas al mundo, tus hijos van a amar al mundo. Y cuando hablo del mundo no me refiero a las personas, hablo de los principios del mundo, los valores de este mundo, los valores terrenales. No esperes que tus hijos amen a Dios si tú no eres un hombre espiritual. No esperes que tus hijos amen a Dios si tú eres una madre natural. Solamente hombres espirituales producen hijos espirituales. Madres espirituales producirán hijas espirituales. Llevemos a nuestros hijos a la cruz y a la tumba. Allí donde el hombre desobediente a Dios murió con Cristo y quedó sepultado, y a la tumba donde resucitó el nuevo hombre mediante el cuerpo del Mesías. Llevemos a nuestros hijos a ver que los hombres y mujeres de la Biblia que agradaron a Dios no lo hicieron por sus propios medios, sino por el poder del Espíritu de Dios en ellos. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Formar a los hijos en el temor de Dios no consiste en contarles las historias de la Biblia. Muchos creen que formar a los hijos para Dios es contarles las historias de la Biblia. No se trata simplemente de eso. Es bueno que ellos sepan las historias de la Biblia, pero mucho más allá de eso, Dios te da la responsabilidad, papá y mamá, que les expliques con tu vida y con tus palabras y con tu ejemplo, les expliques lo siguiente. Mira, hijito, mira, hija, quiero que entiendas esto. Dios les dio su espíritu a esos hombres y mujeres de la Biblia para que conozcan a Dios, y entonces ellos se volvían testigos del poder de Dios. Explícales que esos hombres y mujeres hicieron cosas para Dios, no por ellos mismos. Y muchas veces las historias de la Biblia, ¿qué es lo que hacen? Idolatran a David, idolatran a Moisés, idolatran a Elías, idolatran a Esther, idolatran a Ruth. Mira lo que hizo Ruth, mira lo que hizo Esther. No fueron ellos. Porque esos mismos hombres, Dios nos muestra sus errores en la Biblia. Se trata del espíritu que Dios puso en ellos. Y porque se volvieron hombres y mujeres del espíritu, hijo, hija, ellos lograron cumplir el propósito de Dios. Porque ellos fueron hombres espirituales, mujeres espirituales. Cuando solo tratamos de contarles historias y relatos, nuestros hijos que tienen las luchas con su carne y el pecado, ¿qué es lo que hacen? Porque mi hijo dice, yo no soy como David, yo no soy como Abraham, yo no soy como Moisés. ¿Qué es lo que va a pasar en ellos? Ellos van a desarrollar rechazo a la palabra de Dios a medida que crecen, porque se dan cuenta de que ellos no tienen poder para esa clase de vida. Hijos que han crecido y se encuentran frustrados de su fe es debido a que se les enseñó solamente las demandas de una vida recta, pero no se les enseñó que el poder para esa vida es de Dios y su Espíritu. Nosotros no podemos hacer lo que Dios nos demanda hacer si no fuera por su Espíritu Santo en nosotros. No podríamos hacer ninguna cosa de la que Dios nos llama a hacer si no fuera por su Santo Espíritu, mis amados hermanos.
Un padre y una madre espiritual es intencional en llevar a sus hijos a creer que la vida recta de Jesús es el regalo que nos dio la salvación y conducirlos a ellos a poner la esperanza y el deleite en el poder de Dios. Efesios 6:4 es claro la instrucción: padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Qué es la instrucción del Señor? ¿Cuál es la instrucción que Dios les da a padres para sus hijos? Por favor, padres, entendamos, la instrucción del Señor es la instrucción del Espíritu. Disciplinar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres espirituales. Pero para ello, tu papá, debes convertirte en la evidencia de lo que es un hombre espiritual. Tus prioridades hablan de cuál es tu enfoque. ¿Sabías eso? Tu enfoque, sea espiritual o natural, queda evidenciado por cómo respondes a las circunstancias que vienen a la familia. Si te ven ansioso, si te ven afanado, si te ven irritado, ellos verán que eres un hombre natural, una mujer natural, enfocado en los sentidos naturales y que se dejan influenciar por las circunstancias. Tus hijos aprenden por observación y ellos también crecerán creyendo que el camino se enfrenta con los propios recursos y no conocerán la forma de vida más alta, la vida del Espíritu, la vida del cielo, la vida que Dios nos dio en Cristo. Pero si tus hijos te ven un padre con sabiduría de Dios, un hombre y una mujer que fluyen en dependencia de Dios y su palabra, ellos aprenderán que esa es la vida. Mi papá no es un hombre natural, mi papá es un hombre espiritual. Mira cómo papá enfrenta las circunstancias. Él no corre al banco para el siguiente préstamo, él va a Dios. Él no se desanima por las circunstancias, él va a Dios. Eso enseña más que 1000 sermones que les puedas dar a tus hijos. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Dónde ellos te ven a ti enfocado? ¿Te ven afanado, ansioso? ¿Que no tienes reposo? Pues dice Salmo 127, es en vano que vayan y coman pan de dolores, porque a sus amados Dios les da el sueño. Dios les da el descanso. Creo que estamos hablando bien claro, ¿verdad? Se entiende la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Las finanzas es otro aspecto de la operación del Espíritu. ¿Qué es el hombre espiritual? Es el que todos los días hace la prioridad de ver a Dios como su único tesoro. Es un hombre muy diligente en examinar los motivos que lo mueven. Recuerda, el hombre espiritual es el único que puede evaluar todas las cosas. Dice la palabra que leímos la semana anterior, el hombre espiritual evalúa todo, pero él no es evaluado por nadie. Qué poderoso eso. El espiritual evalúa todo. Entonces, el hombre espiritual, ¿qué es lo que hace respecto a sus finanzas? Él se pregunta, ¿por qué yo trabajo? ¿Por qué voy a trabajar? Mañana es lunes. El hombre espiritual se va a hacer esta pregunta. ¿Por qué voy a trabajar? ¿Lo hago porque necesito dinero para pagar las cuentas? ¿Lo hago porque es la rutina? Ya, otro día de trabajo, vamos. ¿Lo hago porque debo alcanzar mis sueños? Y si no trabajo para mis sueños nunca llegarán. El hombre espiritual se hace todas estas preguntas. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué me esfuerzo en las finanzas? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo detrás de lo que hago? ¿O lo hago porque deseo ser un instrumento para dar a conocer la vida de Dios? Y anhelo servir a las personas con las que me voy a encontrar en este día para que descubran a Cristo como el tesoro. El hombre espiritual quiere que este último sea su motivo. Si tú te levantas para pagar las cuentas, está bien, no te juzgo, pero quiero decirte, no vas a disfrutar la vida completamente. Si tú te levantas a trabajar porque ya es la rutina salir a trabajar, yo quiero decirte, está bien, no te juzgo, pero no vas a disfrutar la vida de Dios. Si tú trabajas para alcanzar tus metas y tus sueños, yo no te juzgo. Ok,
te amo, te bendigo, pero yo quiero decirte, no vas a disfrutar la vida plena de Dios. El hombre que trabaja y que verá la vida plena de Dios es aquel que se levanta cada día. Señor, este trabajo que tú me has dado es solamente un instrumento para que yo manifieste tu vida, para que yo manifieste los dones, los talentos que tú me has dado, para mostrarte a ti. Todo al final se trata de mostrarte a ti. Anhelo servir a las personas. Hay mucha gente que llega a venderle y usted los quiere mandar volando. Qué pésimo esos vendedores. Y hoy en día mucha gente quiere vender y quiere que la gente compre lo que les están diciendo. Nunca trates de vender nada. Intenta servir. Hoy, Señor, yo me levanto no a vender. Quiero mostrar a la gente cómo el Cristo que está en mí puede servirle por medio de los talentos y dones que tú me has dado. Señor, quiero servir, quiero amar. Vender es solamente un resultado, pero en realidad yo voy a mi negocio, a mi local, a mostrar a Jesús. Y ese trabajo es bendecido. Porque se trata de Él. Él es el tesoro. Mis metas y mis sueños no son el tesoro. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que Él me las puede añadir sin que yo me preocupe. Solamente por el Espíritu de Dios podemos hacer esta última, nuestra razón por la que trabajamos y llevamos a cabo todo tipo de gestión financiera. El hombre espiritual, no me malentienda, es un gran trabajador. También es un gran administrador, es un gran dador. Y todo esto porque él tiene un solo tesoro, Jesús. Aún así, este hombre no se confía de su propio corazón y cada día se humilla, cada día hace una recalibración de sus prioridades, de sus motivos, para asegurarse que su enfoque esté en conocer la vida de Cristo. El creyente espiritual trabaja, administra e invierte su dinero con la visión de que la gente a su alrededor pueda ver a Cristo y entonces rindan sus vidas al gobierno de Dios. Mateo 6, 19. No se acumulen tesoros en la tierra. No se acumulen, en otras palabras, dice dinero, recursos económicos. No se acumulen tesoro en la tierra. ¿Qué es acumular tesoros en la tierra? Es trabajar, administrar e invertir con los valores de la tierra, donde el centro es el hombre y sus deseos. No se acumulen, dice Jesús, tesoros en la tierra. No administren, no inviertan con una visión, con principios de la tierra, dice Jesús. Porque es peligrosísimo, es la peor inversión que pueden hacer, acumular tesoros con una visión terrenal. Es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque allí la polilla y la herrumbre destruyen y los ladrones penetran y roban. ¿Sabes de qué está hablando Jesús? De la inflación que se ha disparado hoy en día. Quizás nosotros no sentimos tanto la inflación porque tenemos el dólar como moneda. Si no tuviéramos el dólar, estuviéramos como el resto de países en Latinoamérica, donde los índices de inflación están alcanzando niveles históricos. ¿Cuál es la inflación? Ya Jesús la profetizó. Polilla, herrumbre, óxido y ladrones. Cuando tú inviertes, cuando tú administras con una visión terrenal, tú, tus metas, tú el centro, yo quiero decirte, prepárate para que la inflación destruya todo. ¿Qué es inflación? Inflación es que el dinero, los billetes que tenemos aquí, mañana ya no valen lo mismo. Usted tiene $10 en su bolsillo. La inflación hará que esos $10 ya no tengan el mismo valor. Ahora mañana usted compre lo que compraba hoy con 10, ya no alcanza a comprar eso, ni la mitad de eso. Eso es inflación. Ahora, iglesia, Jesús nos está diciendo, no tengan una visión terrenal para su dinero, para sus recursos económicos. No.
porque allí los ladrones penetran y roban. Cuando vemos al dinero con los valores de la tierra, ese dinero cada vez se deprecia, tus tesoros pierden valor, el banco de la tierra tiene devoradores que acabarán con tus bienes. Verso 20, pero dice, acumulen tesoros en el cielo. ¿Dios está en contra de que acumulemos tesoros? No. ¿Se dio cuenta? Dios quiere que acumulemos dinero, recursos económicos, pero en el lugar correcto. ¿Cómo? Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla, no hay polilla, no hay herrumbre que destruyan, y donde no hay ladrones que no penetran ni roban. Cuando trabajas, administras e inviertes siendo guiado por Dios y su palabra, lo estás haciendo en el único lugar donde no hay inflación, donde no hay devoradores, donde solo Dios y su palabra son la verdadera garantía de que los recursos que tenemos se revaloricen y sean de gran utilidad. Solo cuando lo hacemos con los principios del cielo. Verso 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Viene este dinero y tú no vas enseguida a gastar compulsivamente. Viene un dinero extra, viene un pago. Señor, ¿para qué me diste esto? Ese es el hombre espiritual. ¿A quién quieres que yo bendiga? ¿Qué responsabilidad necesito yo hacerme cargo, Señor? Porque yo soy solo administrador de todo lo que tú me traes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tesoros en el cielo. Acumulando tesoros en el cielo. Yo doy gracias a Dios porque aquí hay un pueblo que tiene grandes tesoros en el banco del cielo. Hay un pueblo que acumula tesoros en el cielo. Dios quiere que acumulemos tesoros en el lugar correcto. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En otras palabras, tu corazón sigue a tu dinero. Es así de sencillo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hay una cadena que une al tesoro y tu corazón. Donde tú pones tu tesoro, allí está tu corazón. Y cada recurso que Dios nos da, el tiempo. Por lo tanto, cómo tú manejas tu dinero solamente revela quién es el dueño de tu corazón. Verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. O vemos el dinero como Dios lo ve, o estaremos siendo esclavos del Dios riqueza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Quién nos dijo que teníamos que preocuparnos por nuestra vida? No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿O qué beberán? Esto es un mandamiento de Jesús. ¿Lo está viendo? No se preocupen por qué van a comer, qué van a beber. ¿Por qué usted y yo somos desobedientes a la palabra y andamos preocupados? No se preocupen por su cuerpo. ¿Qué vestirán? Hay algunos que llega el salario el primer día y ya están pensando, ¿qué me voy a comprar de ropa? ¿Qué me voy a comprar de ropa? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va la moda? Dios no quiere que estemos preocupados. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué vale más? ¿Tu vida o el alimento? La vida. ¿Qué vale más? ¿Tu cuerpo o la ropa? El cuerpo. Miren las aves del cielo. Ese es un ejercicio financiero. Muchos dirán, ¿qué tiene de financiero eso, pastor? Jesús lo dice. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, no recogen en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿Quién vale más? ¿Tú o ese animalito? Tú vales más que ese animalito. No aceptes la mentira animalista, cambio climático y todas esas mentiras del diablo, donde se reduce al hombre a uno más en la creación. Tú eres de más valor que un animal. Y si Dios los alimenta, de ti jamás se descuidará.
jamás. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Verso 30, y si Dios viste así la hierba del campo. Wow, vamos por los campos y vemos esos colores. Pero esa hierba, ¿sabe que hoy es y mañana es echada al horno? ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Es decir, si Dios viste así la hierba que es temporal a ti y a mí, ¿cómo no nos hará? Por tanto, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, buscan ansiosamente todas estas cosas, que su Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Pero busquen, atiendan al mandamiento, busquen continuamente, ¿qué cosa? Primero su reino y su justicia. Padre, aquí está mi salario. Yo quiero buscar primero tu reino y tu justicia. Mi hermano querido, déjeme decirle, Pastor Diego no tiene sus inversiones mayormente en un banco, ningún fondo de inversión, ningún negocio, ninguna empresa. Pastor Diego tiene en el lugar más seguro sus fondos. Apenas llega y pago gastos, le doy al Señor su parte. Eso es lo primerito, pago gastos. Y ahora, Señor, ¿a quién quieres que bendiga? ¿A quién quieres que edifique? ¿A dónde, Señor? Y ¿sabe qué? Allí están. Si he hecho los cálculos, gracias a Dios llevo una herramienta de control de mis finanzas y hago el cálculo, voy hacia el pasado, hacia el histórico, y mis mayores inversiones están en una categoría de gasto que le he denominado las ofrendas que Jesús da. Y yo me quedo impresionado. Gracias, Señor. Tesoros acumulados en el reino de los cielos. Y puedo vivir seguro, confiado y tranquilo, aunque mis cuentas sean de pocas cifras. Tengo mis valores depositados en el lugar de mayor rédito, retorno e inversión. Mi Padre que cuida de mí, que cuida qué comeré, qué beberé y qué vestiré. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas que buscan los gentiles, ustedes no las tienen que buscar, vendrán solitas, les serán añadidas. Qué tremendo. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Hay unos que no van a dormir hoy pensando mañana. No te preocupes por el día de mañana. ¿Sabes qué? Escucha esto. La factura es alta de no servir a Dios con mi dinero. La factura es alta. La factura que se paga es una vida de preocupación, estrés y ansiedad, una vida de enfermedad. ¿Sabes qué? Por eso no te preocupes por el día de mañana. Termina Jesús diciendo: el día de mañana se cuidará, se preocupará de sí mismo. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Tú me buscas a mí. Tú te vuelves un hombre espiritual. El mañana no se cuida solito. El futuro que te estresa, que te quita. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y la economía? Dios dice: tu futuro se cuida solo. Se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Ojo, no me malentienda, porque yo no puedo dar si primero no soy un buen administrador. Hay mucha gente que quiere dar, es mano suelta, pero no administra bien su dinero. No funciona. Usted se sorprendería si le muestro al detalle cómo manejo cada centavo. Pero eso no es ambición ni codicia, sino que entiendo cada centavo, tengo que ser responsable para Él. Él y su reino, Él y quien gana. Solo Él gana. Iglesia, no quiero quemar el siguiente punto y lo voy a dejar para la próxima semana.
porque correría. Y ya esto es una palabra que debemos meditarla hasta este momento. Por favor, venga la próxima semana con un corazón, con un enfoque hacia adentro, y prepárese para lo que Dios nos va a hablar. Pongámonos de pie, iglesia del Señor, amada. Mi Cristo hermoso, volvemos a ti, Señor, y te damos cada esquina de nuestro corazón. Aquí está mi corazón. Conmigo estás. Fui unido a ti. Iglesia amada, fuimos unidos a Cristo. Y les estamos mostrando cómo un hombre y una mujer espiritual aplican el Espíritu a cada área de sus vidas. Aquí estamos, Señor. Iglesia, venimos ante la mesa del Señor. Padres, escúchenme un segundo. Quiero aclarar esto. En esta iglesia tenemos la dicha de cenar prácticamente todas las semanas. Muchos dicen, pero pastor, ¿cómo es eso de cenar? Yo antes en mi iglesia cenaba una vez al año. ¿Sabe usted que hay iglesias que cenan una vez al año? Otras que cenan cada 6 meses. Y les sorprende que vienen acá y cenamos todas las semanas. Cada martes terminamos el estudio bíblico y cenamos. Gracias, príncipe. Gracias. Iglesia, cuidado con llegar ligeramente a la cena del Señor. El hecho de que sea parte de nuestra vida no significa que es una rutina. Cuidado, es participar de su vida. Si usted no ha creído en Cristo, si usted usted no ha depositado su fe en lo que Cristo hizo, absténgase de participar. Porque si usted come de esto, está comiendo juicio para usted, si usted no ha puesto su confianza en Jesús. Ahora papá que está con sus niños allí, porque estamos con nuestros niños hoy aquí en el salón, papá, mamá, por favor, enséñele cómo hacer esto con honra, con gozo en el corazón para el Señor a sus hijos. Por favor, no tenemos que tomar esto livianamente. Muchos niños se acercan a la mesa y cogen porque les gusta el juguito y se lo quieren tomar. Explíquele, a ver, estamos participando de Jesús. Por lo tanto, vamos a hacerlo con el entendimiento correcto. Amén. Amén, papás, por favor, usted tiene el control de sus hijos. Nosotros en esta iglesia, los niños participan de la cena del Señor porque Israel por familias participó del Cordero Pascual y Cristo es el Cordero Pascual. Así que en esta iglesia no hacemos restricción de que los niños no pueden participar si es que sus papás son diligentes en enseñarles. ¿Ok? Muy claro esto de aquí. Y ahora sí, acerquémonos con esta confianza. Nos hemos acercado no a cualquier lugar, a la congregación de millares de ángeles, a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Gracias porque estamos en Sión. Estamos en tu misma presencia, Jesús. Esa presencia que nos habita, esa presencia que nos hizo morada del Espíritu. Mi amado hermano, humíllate hoy a entender: yo fui unido a Cristo. Declárale a tu alma: yo estoy unido a Cristo. Por su sacrificio, por su cuerpo entregado, por su carne traspasada, yo fui hecho parte. Él fue traspasado para injertarme en su cuerpo. Yo soy del cuerpo del Mesías. Yo soy del cuerpo. Estoy unida a Cristo. Estoy unido a Jesús. Nada me separará de tu amor. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro,
ni espada, ni anticristo, ni enfermedad, dolencias, nada me roba lo que ya tengo. Estoy unido a ti. Ahora, Señor, cada esquina de mi alma hoy la entrego, hoy la rindo, porque quiero vivir. Rendirme es vivir. Rendirme es conocerte, es servirte, es amarte. Y yo tengo tu vida. Ahora le ordeno a lo seco, le ordeno a lo estéril, le ordeno a lo vacío: no más en mi vida. Le ordeno al pecado: no me controlas. Enfermedad, no me gobiernas. Yo estoy unido a Cristo. Yo soy de Él. Te pertenezco. Y cada esquina te pertenece. De mi alma, de mi corazón, tuyo es. Tuyo es. Cada pensamiento contrario a Jesucristo, hoy lo traigo. Someto toda idea que no es de tu palabra y la ordeno cautiva a la obediencia perfecta de Jesús. Todo argumento y altivez lo humillo al nombre de Cristo. Gracias, Señor. Jesús, ¿podrías hacer el milagro de hacernos hombres y mujeres espirituales? ¿Podrías hacer el milagro de hacernos hombres y mujeres que no se definen por lo externo, sino por la realidad interna de tu presencia? ¿Podrías hacerlo, Espíritu? Hoy estamos rendidos. Señor, podremos engañar a los hombres, pero tú escudriñas lo más profundo del corazón. Y aquí estamos, rendidos, rendidos, rendidos. Gracias, Señor Jesús. Al comer hoy de este pan, comes de Cristo. Comes participación en la naturaleza de aquel que solamente quiere honrar al Padre. Tú honras al Padre porque el Cristo del cual comes hoy honra al Padre. Participemos, iglesia. No más padres naturales, sino padres con un enfoque espiritual. Padre, hoy te dedicamos nuestras generaciones y yo me dedico a ti por mis hijos. No es tanto lo que tú quieras o puedas hacer con mis hijos, es cuánto yo me dispongo a ti para que tú toques a mis hijos a través de mí. Señor, aquí estoy. Soy tu instrumento para que este hijo, para que esta hija, para que estos pequeños te honren. Jesús, Jesús, Jesús. El trabajo que quieres hacer en mis hijos depende de si yo me rindo o no me rindo a ti, Señor. Y aquí estoy, Padre. Soy tu instrumento. Cada esquina de mi alma, cada esquina de mi corazón, con la copa en la mano, dice el Señor: y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y de Judá. Pondré mis leyes en sus corazones. Pondré mi palabra y mi temor en los corazones de tus hijos. Y no tendrás que decirle a tu hijo: hijo, conoce al Señor, porque ellos me conocerán por causa de ti.
un hombre espiritual, una mujer espiritual. Y ese nuevo pacto, ¿lo crees? Fue sellado con su sangre. Participemos hoy por su sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Este es el despertar. Este es el avivamiento. Un pueblo espiritual en Cristo Jesús. Participemos.